Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado el Señor esta semana que terminó? Hay veces nos trata con amor y otras veces nos trata algo durito, ¿no? Pero todo sirve, todo es necesario. Busca el libro de Santiago en el capítulo 1 y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias este día maravilloso, Señor, que nos regalas. Bendice esta tu congregación, tu iglesia, la vida de tus hijos. Haz pasar tu mano poderosa en este lugar para hacer tu obra, cualquiera que se necesite hoy en la vida de cada uno de tus hijos. Al que necesite sanidad, tráele sanidad. Al que necesite provisión, provéele. Al que necesite respuesta, Señor, dásela. Al que necesite aliento, fuerzas, sé tú ese vigor. El que necesite compañía, sé tú, Señor, ese mejor compañero que pueden tener allí a su lado. Padre, gracias. Permite que tu palabra hoy sea poderosa y que nos haga no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es usted? ¿Ofendible o inofendible? Piensa en esas dos palabras que yo le estoy dando. ¿Ofendible o qué? O inofendible. O inofendible. Estamos viviendo en una generación donde todo el mundo ¿qué? Se ofende. Entonces yo diría que somos más ofendibles que inofendibles, ¿cierto? No es sino poner un ejemplo, ver las redes sociales, ¿cierto? En su mayoría todo el que escribe o se siente ofendido u ofende con sus comentarios. Estamos en una generación de mucha ofensa. Santiago 1, versículo 19. Quisiera que usted lo leyera y me dijera cómo le va con ese mandamiento. Porque eso es un mandamiento. Santiago 1, 19 es un mandamiento para su vida, para nuestras vidas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, ahí no hace sección, ¿no? El Señor dice todo hombre, toda persona debe de ser ¿qué? Pronta para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarse. ¿Cómo le va a usted con ese mandamiento? En una generación donde hoy todo el mundo se ofende. No sé si a usted le ha tocado ir a una escuela, sea porque usted tenga niños en la escuela de fútbol o porque lo inviten. Yo he ido, a mí a cada rato mis nietos, sobre todo Juan Marcos, hay veces cuando estuve en una escuela de fútbol nos invitaba y me decía: Abu, ve para que me vea jugar, tenemos partido este fin de semana. Yo iba y yo no oraba por los niños, yo oraba por el pobre entrenador. Hijo de hijuetantas, ¿por qué no pones a jugar a mi hijo? Ve, haz el cambio, ve, tarado, bruto, animal. Es increíble. Los ofende porque no le ponen su niño a jugar. Los ofende porque no hace lo que ellos quieren. Es increíble uno ir a ver un partido en una escuela de fútbol. Es increíble. ¿Ya? No parecen papás, parecen monstruos. Parecen asesinos. Son ahí en esa raya y eso miran así y eso, mejor dicho, donde tuvieran un arma. Son.
Una vez me contaba alguien, creo que era mi hijo, que tiene un amigo, tiene un amigo que entrenaba niños. Y una vez le pregunté, ve, ¿y cómo va tu amigo y entrenando niños? No, él dejó eso. Los papás lo tenían estresado. Los papás no podía ir al entrenamiento, no lo dejaban entrenar. Somos, todo nos ofende. En este tiempo de ofensa, ¿cómo debe ser el comportamiento de nosotros como cristianos? En este tiempo de ofensa, ¿cómo debe ser el comportamiento de personas que siguen a Jesucristo? Yo no voy a hablarle del mundo. El mundo se ofende por todo. Se ofende porque dicen una cosa, se ofende porque dicen la otra. Nosotros los cristianos, o sea, yo cuando hablo de nosotros los cristianos, yo estoy hablando de la iglesia. Debiéramos de ser la gente que menos se ofende. Nosotros debiéramos de ser ¿qué? Inofendibles. Pero lamentablemente la iglesia es la que más ¿qué? Se ofende. A mí me pasa como el entrenador de los niños. Al pastor le pasa igual. Se ofenden por la predicación, se ofenden porque les dijo esto, se ofenden porque esto, se ofenden por lo otro. Nosotros debiéramos de ser la gente que menos se ofende. Mire, uno en la iglesia recibe golpes de todas partes. En la familia usted recibe golpes ¿de qué? De todas partes. En el trabajo, uno recibe golpes de todas partes. No es sino que vaya a una reunión, que vaya a un asadito por ahí a su familia o a sus amigos, para que usted vea. Y recibe uno, ¿qué tipo de golpes? Uno recibe golpes de todo tipo, por las creencias, por ejemplo. Eso es un problema ahora, por las creencias. No hay respeto, entonces por las creencias te ofenden, ¿sí o no? Y el de moda, este sí es de moda, por los pensamientos políticos. Yo no entiendo, si usted es tan apasionado, hay apasionados a la política. Si usted es tan apasionado a la política, ¿qué hace viendo televisión y esculcando redes? Si eso lo enferma. O por gustarle o no gustarle determinado equipo. Cuando yo era joven, aunque lo sigo siendo, para que no me mire así, bueno, cuando yo era un poco más joven que de lo joven que estoy ahora, a mí me ha gustado mucho el fútbol. Y como yo vivía solo en Medellín, yo vivía con mi abuela y unas tías. A mí me habían mandado a estudiar allá a Medellín. Mis papás me enviaron y vivía con mi abuela y mis tías. Entonces, pues caminaba, fui gamincito, esa es la palabra. Fui un poco gamín, me gustaba andar la calle, me mantenía en el centro de Medellín, ¿cierto? Y iba mucho al estadio. Yo iba todos los domingos al estadio a ver jugar a quien sea. Si jugaba a Nacional, como cada 8 días juega un equipo distinto, yo iba a ver jugar a Nacional, también iba a ver jugar al Medellín. Pero yo me acuerdo de esa época. Mire, yo me sentaba en la tribuna, la barra de cuando un clásico, por ejemplo, la barra de Nacional abajo, ahí, no. Y encima de mí la de Medellín. Pero no se daban puñaladas, no se tiraban piedras, todo el mundo gritaba, pero no habían ofensas. Y hoy en día no pueden dejar entrar una hinchada a la otra, todo les ofende. El llevar una camisa de un color de otro equipo, eso es una cosa horrible. Eso es como llevar una lápida, ¿sí o no? Usted se pone una camiseta del color del equipo que no es del otro, y Dios mío, por Dios, espero que lleve el seguro a la mano, que tenga
todo al día porque es seguro que lo van a matar. A eso estamos llegando. Pero lo peor de eso es que los cristianos caemos en eso. Los cristianos vivimos esas mismas cosas. Y no solamente por fútbol, por todo, por política, por creencias, absolutamente por todo. La función de la iglesia es poder alcanzar más personas para Cristo. Esa es la función de la iglesia, no de esta iglesia, es la función de toda la iglesia alrededor del mundo. Es alcanzar personas para Cristo. Pero es ver cómo en vez de alcanzar más personas, señalamos y juzgamos más personas. Las multitudes. De estos días estuve predicando una serie acerca de las multitudes que seguían a Jesús. Y cada vez que uno lee los evangelios, cuando tú lees Mateo, Lucas, Marcos, Juan, uno siempre ve que multitudes iban detrás de Jesús. A donde quiera que iba Jesús, había una multitud. Pero los líderes religiosos de la época, o sea, los famosos fariseos y otros más, entre más multitud veían siguiendo a Jesús, más enojo y envidia les daba. Hasta que lo mataron, ¿no? Hasta que lo hicieron llevar a la cruz. Y así sucede también hoy con los cristianos. Entre más personas llegan a la iglesia, más problemas encontramos. Se generan más luchas entre nosotros mismos. Entre más personas llegan a la iglesia, más criticamos, más envidiamos, más señalamos, más condenamos. Más ofendidos nos sentimos. Me puse a buscar la palabra ofendido en el diccionario. Usted la puede buscar. Y encontré estas palabras de ofendido en el diccionario. Enojado o con ira. Eso es una persona. Una persona ofendida es una persona enojada o con ira. ¿Será posible vivir inofendible? Creo que vivimos todo lo contrario a lo que dice Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo es el mandamiento de Santiago? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Ya? Pero creo que es todo lo contrario lo que hay veces vive la iglesia con este mandamiento. Somos lentos para escuchar, somos muy rápidos para hablar y estamos listos para explotar. Esa es la verdad. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. Nosotros este mandamiento lo tenemos al revés. En vez de ser rápidos para escuchar, somos lentos para escuchar. Lentos. En vez de ser lentos para hablar, por el contrario, somos rapidísimos para hablar. Y yo no diría para irarnos, para explotar. Estamos listos para explotar en cualquier momento. Se ha puesto común en la iglesia una palabra que no es bíblica. Yo un tiempo la utilicé y hoy yo ya aprendí que eso no es así. Tengo que reconocérselos. Hubo un tiempo en que yo creía eso, pero era una creencia equivocada. No existe en la Biblia que diga que podemos tener una ira justa o santa. No vuelva a decir eso. Yo hubo un tiempo que lo decía. No, pero existe la ira para el cristiano. Yo decía, para el cristiano existe la ira justa. No, eso no está en la Biblia. En la Biblia en ninguna parte dice que para nosotros como cristianos existe o se justifica la ira justa. Ahora, podemos no estar de acuerdo con la injusticia, eso sí podemos. Y podemos también protestar al ver la injusticia, pero no tener ¿qué? Ira justa ni ira santa, eso no. Yo puedo protestar, no estar de acuerdo porque maltratan a un niño, porque ahora que hace poco en las noticias asesinaron una
niñita como de 12 años, o sea, esas cosas, claro que sí. Yo puedo protestar por eso, porque me parece una injusticia, ¿ya? Y no estar de acuerdo, pero no tener ira. Dios sí puede tener una ira injusta, una ira justa, porque Él es santo y sin pecado. Y usted y yo somos pecadores y no somos santos. En usted y en mí nunca se podrá justificar una ira justa. Lo único que nos dice la Biblia sobre la ira es que la debemos eliminar. Es lo único que dice. Nunca dice que usted y yo tenemos derecho a tener una ira justa. Y quiero que lo lea en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 del libro de Proverbios. Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es que muy inteligente, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué es? Un necio. Dice que enaltece la necedad, la enaltece. Eso es lo que nos dice la Biblia acerca de la ira, que la ira tiene que eliminarse de su vida. En la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo dice: los que tienen entendimiento, mire lo que dice, me gusta esta versión, cómo la interpreta, cómo la traduce. Los que tienen entendimiento, ¿qué hacen? No pierden los estribos. En cambio, los que se enojan fácilmente, ¿qué pasa? Demuestra que ¿qué? Necedad. No, yo tengo eso, esa y otras que dicen que busqué, pero no las quiero decir aquí porque de pronto me regañas. Pero bueno, mire, Dios es maravilloso. Esa palabra la encontré yo. Donde yo diga ahí que es estúpido, le digo que ni almuerzo me dan hoy. Pero vea, ya me gané el almuerzo. El Señor es fiel. Eso dice, mire lo que dice. El impaciente es ¿qué? Un estúpido. La persona que se enoja y que tiene ira es estúpida, es necio. Tener ira o enojo es perder los estribos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que cada vez que usted se enoja y le da ira por algo, ¿usted perdió qué? Los estribos. Y perder los estribos es que, amigo, usted no lo para a nadie. Está desbocado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay que eliminar el enojo de nuestra vida? ¿Por qué la ira santa o la ira justa no está en la Biblia para nosotros los cristianos? Se lo voy a decir por qué. En el mismo libro de Santiago está la respuesta. Ahí mismo, vuelva a Santiago al capítulo 1. Vuelva a Santiago al capítulo 1 al versículo 20. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Entre más enojo y más ira tenga usted, no espere que Dios le va a hacer justicia. Entre más enojo y más ira tenga usted, no espere que Dios le vaya a contestar y que Dios lo va a bendecir más rápido. Eso lo dice la Biblia. La ira del hombre no produce nada en el Señor para nuestras vidas. En la Nueva Traducción Viviente dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La ira o enojo humano no produce nada bueno. Enferma. Y hace que no encontremos la bendición de ¿quién? De Dios.
Entonces es inútil, es algo, voy a decir una palabra, ridículo. Yo lo diría que es ridículo que un cristiano se enoje, le dé ira y se sienta a esperar que Dios lo bendiga. Y se sienta a esperar que Dios le haga justicia. Y se sienta a esperar que Dios le provea. Y se sienta a esperar que Dios le solucione sus cosas. Eso no es lo que dice. Dice, no obra la justicia de Dios. ¿Por qué no existe la ira justa en nosotros? Porque a nosotros nos gusta sentir ira justa por el pecado y los errores de los demás. Pero no nos gusta sentir ira justa. No nos gusta sentir la ira justa por nuestros propios pecados y por nuestros errores. Usted se enoja fácilmente cuando usted ve al otro haciendo algo indebido. A usted le da ira que su hermano en la fe, usted lo ve que es mal testimonio. Usted se enoja porque ve que el hermano en la fe dice una cosa, hace otra. Eso a usted lo enoja y le da ira. Pero yo le pregunto, ¿usted le da ira con usted mismo? Ver que hay veces usted es igual a él o a ella, o ver que usted también muchas veces lo que dice no es lo que vive. Mire, enojarse no es pecado. Yo quiero hacer esa aclaración hoy. Enojarse no es pecado. Pero cuando retenemos ese pecado, cuando usted lo retiene, cuando usted retiene su enojo en su corazón, en ese momento se convierte ¿en qué? En pecado. Una cosa es enojarse, ¿sí o no? Sentir enojo por cierta situación que a usted no le gustó, que bueno, cualquier cosa. Eso es algo muy diferente al usted coger ese enojo y cogerlo y retenerlo, llevarlo a su corazón y guardarlo. Ahí es donde usted, escuche bien, ahí es donde usted se vuelve una persona resentida. Resentida. Y que pasan los meses, pasan los años y usted sigue resentida con él, sigue resentido con él, está resentida con la iglesia, está resentido con su trabajador, con la empresa donde trabaja, está resentido con este país. ¿Pero por qué? Porque usted tomó en ese momento la ira y ¿qué la hizo? La llevó a su corazón y la retuvo allí. Mientras usted se enoje, en el momento en que usted se enojó porque vio una injusticia, porque vio algo mal hecho, listo. En ese momento no es pecado. Pero cuando usted coge esa injusticia y ese enojo y lo lleva a su corazón, y han pasado 10 años y a usted no se le ha olvidado, todavía. Y cada vez, es increíble, yo cada vez que me acuerdo, han pasado 20 años. Y cada vez que me acuerdo, a mí me va dando una cosa. Y te digo algo, y no tengo nada en contra. Eso es ridículo, ¿sí o no? Eso es, perdón, ¿cómo fue la palabra de ahorita? Eso es estúpido. Eso es un cristiano estúpido. Me perdona que le diga, pero eso es un cristiano estúpido. Que diga, han pasado 10 años. Y cada vez que lo veo, me dan ganas hasta coger una piedra de esas que hay ahí en esa pantalla y ponérsela en la cabeza. Pero eso sí, el Señor ha sanado mi corazón. Yo ya le he perdonado todo. Lo quiero muerto, pero le he perdonado todo. Enojarse no es pecado. Pero retener ese enojo y esa ira en su corazón, ¡wow! Por eso es que necesitamos muchas veces de sanidad interior, que es una parte que se trabaja mucho en las iglesias, y hay tiempos de sanidad interior, cuando se hacen tiempos de oración, de alabanza, porque la sanidad interior es eso, es sacar todo eso que hay dentro de nosotros, que lo hemos retenido. En realidad eso es la sanidad interior. La sanidad interior es que usted pueda vomitar
expulsar todo lo que usted tiene retenido hace tiempo allí en su corazón. Cuando yo, hace 18 años, ¿cierto? Nos vinimos de Medellín. Hace 17 años que nos vinimos de Medellín. Yo venía de un ministerio en Sabaneta, donde habíamos estado allí durante casi 8 años, trabajando, levantando una iglesia. Y yo estaba al lado de una pastora que la congregación a la cual yo pertenecía me había puesto a mi lado para que trabajáramos juntos. No nos entendíamos. Nos entendimos bien un tiempo, pero después ya no nos entendimos. Cuando comenzamos a no entendernos y comenzamos a ofendernos, porque esa es la verdad. A ella no le gustaba lo que yo hacía y a mí entonces tampoco me gustaba lo que ella hacía. Y las cosas se complicaron. Yo le oré al Señor y una noche el Señor me dijo: tu ciclo terminó ahí. Es mejor que te vayas. ¿Por qué? Porque a mí no me iban a dejar. A ella sí, porque era más antigua, porque tenía más tiempo. Y ahí fue donde se dio la transición y el Señor me abrió una puerta. En oración yo le dije: Señor, sácame de este lugar, porque me estoy llenando de ira. Yo ya me paraba a predicar allá los sábados que hacíamos la reunión, yo me paraba y ya me paraba con enojo a predicar la palabra y estaba ya cargado y resentido con compañera de fe. El caso fue que se dio la transición y yo llegué acá a Río Negro y acá. Pasaron 2 años, un año. Y un día la congregación hizo una reunión de todos los líderes y pastores de las iglesias en una ciudad, donde nos invitaban y nos llevaban allí durante una semana. Y allí la encontré. Y tuvimos un tiempo de perdón. Me acuerdo yo que en la noche nos llevaron a llevar un tiempo de perdón. Yo estaba aquí, por aquí decirlo, y allá al fondo estaba ella. Hacía más de un año y medio me había venido para acá y me vine muy mal. Porque yo había retenido toda esa ira, ¿en dónde? En mi corazón. Y esa noche yo fui hasta allá. Me le acerqué y le pedí perdón. Y le dije que me diera su bendición, porque no se la había pedido para venirme para acá. Ella lo hizo a regañadientes. No me interesa cómo lo hizo. Me interesa es que yo me puse ¿qué? A paz con el Señor. Y vencí esa ira y ese enojo que estaba dominando y estaba enfermando y me estaba volviendo un hombre resentido. Porque eso también tengo que aclarárselo. No necesariamente la otra persona le pueda recibir bien. Pero cuando el Señor te llama a sanar, te está llamando a sanarte ¿a quién? A ti. Si el otro te recibe bien, qué bueno. Y si no, eso es un asunto de la otra persona. Pero lo importante es que tú te sanes de tu ira y de tu enojo. Y hasta ese día me quité esa carga de encima y empecé a vivir una vida diferente. Enojarse es eso. No es pecado, pero retenerlo, yo no sé cuántas cosas usted hoy ha retenido en su corazón. Y ahorita vamos a orar por ellas, para que Dios le dé la sabiduría y el entendimiento, ¿sí o no? Y pueda ir y restaurar y sanar. Mire, la ira se menciona 49 veces en el Nuevo Testamento. La palabra ira o enojo se menciona 49 veces. Y la palabra enfado, enfadarse, se menciona 9 veces. Y en 3 veces lo dice directamente a nosotros, los creyentes. Mire, el primero está en Mateo 5. Si me lo colocas, Mateo 5, vamos a leerlo allí, 22 al 23. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Qué delicado es eso, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya le voy a decir que es fatuo. Necio, poco inteligente, estúpido. Sí. Estúpido. El otro está, escúcheme que se me perdió aquí. El otro está en Lucas 15, 24. Este es el hijo pródigo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es cuando el hijo pródigo regresa a casa. La historia del hijo pródigo. El papá los está recibiendo. Luego dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, dice luego, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y en el 27 él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mire lo que pasa en el 28. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y el tercero está en Efesios 4:26. Airaos, o lo que le dije ahora, enójese, pero ¿qué? Pero no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo le pregunto algo. ¿Cuántos soles lleva usted en su vida sobre su enojo? Ahí dice que no se ponga el sol. ¿Cuántos soles lleva usted? Mire, estudiar la ira a través de la palabra de Dios no es fácil, porque hemos usado la ira como una excusa y como un estilo de vida. Y los cristianos peligrosamente hemos caído en eso. ¿Ya? Le voy a hablar a los hombres, aunque esto puede también aplicar para las mujeres, pero aplica más en los hombres. Por eso digo que voy a hablarle a los hombres. Los hombres han visto la ira y el enojo como una característica para resolver las situaciones de su vida, hogar, matrimonio y todo. Los hombres han visto en la ira y en el enojo la herramienta más poderosa para mostrar su hombría. Esa es la verdad. Maltratando y matando esposas, maltratando y matando hijos, hijas. Han convertido la ira y el enojo en un mecanismo de defensa y de ataque y de superioridad, solamente porque es hombre. Y consideran que la ira es necesaria para poder solucionar sus problemas. Lamentablemente eso es lo que la sociedad nos ha vendido. La generación nueva, estos jóvenes de hoy, ¿sí o no?, no tienen la culpa. Para mí no la tienen. ¿Sabe quién la tiene? Esos que tienen la autoridad. Eso la tienen. Porque le han enseñado a esta generación que la ira es necesaria para que solucione sus problemas. Vaya y acabe con todo. Porque eso es lo único que puede solucionar sus problemas. Es la verdad. ¿Por qué a un estadio no se puede hoy entrar? Casi que no se puede. Uno entrar a un estadio hoy es como entrar a un campo de batalla. ¿Sabe de quién es la culpa? De los dueños de los equipos, de toda esa gente de dinero. ¿Por qué? Porque patrocinan todo eso.
Porque le dicen a estos jóvenes que entran allá, acaben con todo el que no sea y no tenga la idea suya, no piense como usted. Protestar contra la injusticia no merece enojarse. Uno puede protestar, se logran más. Mire, uno ve la vida de hombres, de grandes hombres en la historia, que no tuvieron que acudir a la violencia ni a la ira, y lograron muchas cosas. Martin Luther King, Gandhi, y mencionaríamos muchos hombres. ¿Sí o no? En la historia, que lograron más ¿con qué? Con la protesta. Con la protesta. No acabando todo. Mire, en la Biblia está algunos ejemplos. Hay uno muy interesante, el de Moisés. Moisés en un ataque de ira, salió y vio como un egipcio estaba maltratando ¿a quién? A uno de sus hermanos en la fe, a un israelita. ¿Y qué hizo Moisés en ese ataque de ira? Fue y lo mató. Y usted me podría decir, ay, eso es ira santa. Porque estaba maltratando a uno de sus hermanos israelitas. ¿Sí? Pero por eso Dios lo mandó 40 años al desierto. Para que aprendiera a tener control de su ira. ¿Usted cree? Es muy interesante. ¿Qué hizo después de que Moisés mata a este hombre en esa ira? Dios lo lleva al desierto, 40 años. ¿Qué lo puso a hacer? A cuidar ovejas. Solo. Le dijo, o me desarrolla la paciencia o me la desarrolla. Porque usted así no puede dirigir un pueblo. Y hay veces Dios tiene que hacer eso. Y estuvo 40 años cuidando ovejas. Hasta la lengua se le trabó. Hasta tartamudo se volvió allá en el desierto. ¿Ya? Pero Dios lo mandó 40 años al desierto para que aprendiera a tener control de su ira. Con su ira o enojo usted no puede guiar o construir muchas cosas de su vida. Usted con su ira y con su enojo no puede construir un buen hogar, no puede construir una buena empresa, no puede construir una buena vida cristiana. Una buena vida cristiana se construye siendo inofendible. Inofendible. Si yo a usted le mencionara las veces que me han ofendido a mí por ser siervo del Señor, es para que yo ya hubiera tirado la toalla hace mucho rato. Estuviera haciendo otra cosa diferente. Pero el Señor me ha llevado a desiertos como a Moisés. Yo he estado en desiertos como Moisés, no 40 años. Un poquito menos. Pero me ha llevado de desierto, ¿sabe para qué? Para que yo aprenda a volverme un cristiano inofendible. Y aún me cuesta todavía. Pero creo que lo he logrado en cierto porcentaje de mi vida, sobre todo con la iglesia. ¿Ya? Pero Dios ha hecho su trabajo en mí. Lo tuvo que hacer. Otro hombre de la Biblia es Pedro. Están en el Getsemaní, vienen por el Señor a arrestarlo. ¿Y qué hace Pedro? Saca su machete ese grande y le mochó la oreja ahí mismo a uno de los soldados. El Señor le dijo, mete otra vez tu espada, coge la orejita y se la pone. Una ira incontenible, la de Pedro. ¿Y qué tuvo que? ¿Y qué le pasó a Pedro? Lo mismo.
mío, me vas a negar 3 veces, te van a perseguir. Y se demoró como 40 años, después de la muerte del Señor, se demoró 40 años para empezar a ser un hombre, ¿qué? Inofendible. Porque el Señor dijo, como estás, tú no puedes ser mi discípulo, tú no puedes llevar la palabra de Dios y ayudarle a otros. Y se demoró una buena cantidad de años también. ¿Cuál debe ser el motivador de una vida cristiana? ¿Qué es lo que usted lo tiene que mover para estar aquí hoy? ¿Qué es lo que usted lo tiene que mover para vivir en una comunidad de fe? Una sola palabra que está en el libro de Gálatas en el capítulo 5, donde están el fruto del Espíritu Santo. Y es el primer fruto que da el Espíritu Santo en la vida de un verdadero cristiano. ¿Cuál es? El amor. Ese debe ser el motivador suyo y mío. ¿Y eso solamente qué lo produce? El Espíritu Santo. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Léase Gálatas 5. Bueno, si tiene, pues me colocas allí por un momento el fruto del Espíritu Santo. Son 9. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En ninguno de esos dice ira justa o ira santa. No, el Espíritu Santo no tiene ese tipo de fruto para que lo produzca su corazón, para que usted salga a la calle a decir, es que yo soy cristiano y tengo ira santa. Mire, hay un mundo afuera que no cree en la iglesia. Hay un mundo afuera, hay su familia afuera, sus amigos afuera, no creen en nuestro cristianismo por la ira que llevamos nosotros los cristianos adentro. Y voy a retomar la frase que compartió mi esposa ahorita. Por las estupideces que los cristianos escriben en las redes. Por las estupideces que los cristianos cometen a la hora de negociar. A la hora de dirigir un matrimonio. A la hora de mostrar y de reflejar a Cristo. Hay ocasiones en que hablamos del matrimonio, de nuestros hijos o de nuestros padres, que hablamos de otras personas y lo hacemos con resentimiento, con enojo, con ira, lo hacemos con crítica, con murmuración y con queja. Bueno, se me olvidó hasta agregar ahí la iglesia, matrimonio, hijos, padres, personas, iglesia, y cuando nos referimos a ellos, ¿sí o no? Los hijos hoy, por ejemplo, jóvenes hoy, se van a referir a sus padres y lo hacen con enojo, con resentimiento, con ira. Mire, uno cambia las cosas y las circunstancias de nuestra vida solo con amor, con misericordia y con paciencia. Son 3 elementos fundamentales que un cristiano tiene que tener todos los días. ¿Me pasas ese avisito que hay allí? Este aviso que les voy a mostrar yo lo tengo en el closet de mi habitación. Al lado de la ropa mía. Entonces yo me levanto por la mañana y me baño. Yo me levanto todos los días en la mañana, me baño, llego a mi closet, me visto. Y antes de salir, yo leo, este mismo lo tengo yo. Y le digo, Señor, hoy me he visto de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengo este mismo cuadro, lo tengo en mi habitación, en mi ropero.
Y todas las mañanas le digo al Señor antes de salir que me vista también de eso. Que no solamente la ropa que me pongo. Hijos de Dios, usted tiene que vestirse de eso para salir a enfrentar la vida. El problema es que usted no se viste de nada de eso. ¿De qué se viste usted? Enojo, ira, resentimiento, ¿sí o no? Crítica. Qué bueno sería, mire, por eso está ahí. Qué bueno que usted los copie, hágalos en un computador, péguelos ahí en el closet de su casa donde usted se viste todas las mañanas y dígale eso. Señor, oiga, el domingo sí que es importante eso, antes de salir para la iglesia. Señor, voy para la iglesia. Vísteme de misericordia, vísteme de benignidad, vísteme de humildad, de mansedumbre, vísteme de paciencia, para cuando yo entre a esa puerta y vea a mi hermanito y a mi hermana de fe, lo ame con toda la fuerza de mi corazón. ¿Cuál es su motivación? ¿La rabia? La rabia es una enfermedad que le da a los perros, ¿sabía usted eso? Y cada vez que a usted le da rabia, usted se convierte en un animal que le transmite esa enfermedad a todo el que muerde. Porque una persona con rabia, eso es lo que hace, morder. Le muerde el corazón a los demás. Le muerde el corazón a los otros. Y se lo transmite a los demás. Reflexione un poco acerca de eso hoy. ¿Cómo maneja usted la ira? ¿Cómo maneja usted el enojo en su matrimonio, en su trabajo, con sus amigos, en sus reuniones? Ahora, yo sé que no es fácil. No es fácil llegar a una reunión de cumpleaños donde familiar, empresarial o de amigos de la universidad, ¿sí o no? Donde de pronto eres tú el único o ahí hay apenas uno o dos más que comparten tu fe, los demás no, ¿sí o no? Y comienzan a vomitar, a morder rabia. Rabia porque esta semana dijeron en la televisión, esta semana fulanito de tal, peranito, porque el equipo del otro, comienza usted a burlarse del equipo del otro, ¿sí o no? Porque perdió, porque lo golearon, porque lo eliminaron. O se meten con tus creencias, que esa es peor, ¿sí o no? ¿Cuál es tu motivación? El viernes estuvo aquí Luis Esteban con su esposa y nos dieron una charla acerca del perdón. 70 veces ¿qué? 7 los que vinieron. 70 veces 7. Es interesante, hay algo que se me quedó, y es que Jesús nunca estaba enseñando el número de veces que usted debía de perdonar. Él no estaba enseñando eso. A él no le interesaban los números, si 70 veces 7, si 70 7 o no. Él estaba enseñando era ¿qué? Perdone. Perdone. ¿Sí o no? Yo sé que eso no es fácil, pero por ejemplo, yo en Cristo Jesús, por eso uno necesita al Señor. Uno necesita al Señor. Yo lo he dicho en parejas, suena jocoso, yo sé que sí, pero es una verdad. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi matrimonio a sostenerlo es de que yo a veces pido perdón hasta por lo que no hago. ¿Sí me entienden? A veces mi esposa me dice, ¿por qué no miras a cocina? Sí, tienes toda la razón. Yo no la he ensuciado, pero ya mismo. Hay veces uno pide perdón hasta por lo que uno. Y yo digo una cosa, y yo le digo algo. Eso es tan lindo, uno aprende eso
que yo ya, me parece hasta un deporte. Hasta hay veces me digo, uy, que me diga alguna cosa que no he hecho para pedir perdón. Sí, me hace falta. Llega un momento, sí, no me van a decir que masoquista ni nada de esas cosas, no piense eso, sino que uno se llena tanto del amor del Señor, ¿sí me entiende? Del amor del Señor, que hasta le hace falta a uno pedir perdón hasta por lo que no hace, ¿no? Hasta por lo que no hace. ¿Es difícil? Sí. Nada de lo que yo le estoy diciendo aquí. Tratar este tipo de temas en nosotros como hijos de Dios no es fácil. Muy lindo que nos hablen de la sanidad, que nos hablen de la fe y todas esas cosas, pero que nos hablen de la ira, del enojo, de que somos estúpidos. Sí, mi esposa les va a decir algo. Sí, eso es muy bien. El viernes de la conferencia del perdón yo aprendí una cosa que impactó mucho en mi vida, yo no la sabía, que uno siempre se queda esperando que me pidan perdón. O sea, tú me dañas y yo me siento esperando que me pidas perdón, y eso es equivocado. Y nos llevaron a la Biblia, a la palabra cuando crucificaron a Jesús, y no solo lo crucificaron, sino que riparon sus... Los soldados estaban tirando suertes sobre su manto. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, él no dijo, ojalá me pidieran perdón porque me crucificaron. Padre, estoy esperando que me pidan perdón, me crucificaron. Y fuera de eso están rifando mis vestiduras. Él no estaba, Jesús no esperó eso. Y yo era una mujer, sé que ustedes no, yo esperaba que me pidieran perdón para yo aliviar mi dolor. Y no hay que esperar, si no es con Dios. ¿Tú alivias tu dolor? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Perdonando. Es la única manera de que el amor pueda fluir realmente. Esto de la vida cristiana hay veces es algo complejo. Yo lo entiendo y lo sé. Pero es así, está en la Biblia y uno no puede, eso no se puede quitar de ahí. Eso no se puede borrar de ahí. ¿Ya? Hay una frase que siempre he utilizado, mi esposo y yo la aprendimos juntos en el transcurrir de nuestra vida matrimonial, y es la siguiente: vivir bien es fácil, vivir maluco debería ser lo difícil, pero tenemos todo al revés. Vivir bien se nos ha vuelto ¿qué? Difícil, y vivir mal se nos ha vuelto ¿qué? La cosa más fácil del mundo. Mire, no le eche la culpa a su familia, no le eche la culpa a su esposa o esposo, no le eche la culpa a su pastor, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a nadie. Porque al final es usted el que decide cómo quiere vivir. Es usted el que decide, nadie más. Yo no puedo esperar que Clarita decida cómo voy a vivir yo. ¿Ah? ¿Sí o no? O que Emilio decida cómo voy a vivir yo. O que doña Silvia decida, no, soy yo el que decido cómo voy a vivir. Es más, ni mi esposa, con la que he compartido más de la mitad de mi vida, ella no puede decidir cómo vivir yo. ¿Soy yo qué? El que lo decido. Soy yo el que lo decido. Entienda usted eso. Es usted el que lo decide cómo quiere vivir. Nadie más. Vamos a orar. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. ¿Contra quién tú estás enojado hoy? ¿Contra quién tú estás enojada hoy? ¿Un familiar? ¿Alguien ha llegado a tu familia, a tu círculo de amigos? ¿Alguien de la iglesia? ¿Compañero en tu trabajo? Hasta puede ser tu propio esposo, tu esposa, tus hijos, tus
padres. ¿Contra quién estás hoy enojado porque un día cualquiera te dio un enojo, te dio rabia, y en vez de eliminarlo antes de que se pusiera el sol, permitiste que llegara otro sol, y luego otro sol, y luego otro sol, y fuiste acumulando soles y reteniendo todo ese enojo allí en tu corazón? Y de pronto ha pasado el tiempo, no sé, meses, años o días, y ese enojo que tú retuviste en tu corazón hoy se ha convertido en resentimiento, ha echado raíces de resentimiento. Yo le pregunto algo, ¿eso le ha ayudado? Ese enojo que usted ha retenido hoy, de pronto por su ex esposa, ex esposo, también ocurre mucho cuando en un matrimonio hay separaciones. Pero yo le pregunto, ¿eso le ha ayudado para usted tener una mejor vida? Y como cristianos, tu enojo, tu resentimiento contra alguien de tu comunidad, de tu hermano o hermano en la fe, ¿eso te ha ayudado a tener una mejor vida? Contesta solamente eso para ti mismo. ¿En qué te ha ayudado? ¿Te ha ayudado a crecer más como cristiano y como cristiana? De pronto sí te ha dado algunas victorias. ¿Sabes cuáles victorias te ha dado? Las del chisme, la crítica y la murmuración. En esas sí has tenido victoria. Pero si miras hoy, continúas enfermo y enferma. ¿Ofendible o inofendible? ¿Cómo le quieres decir al Señor hoy que te dese tu corazón? Dile: Señor, quiero un corazón inofendible, porque posiblemente lo he tenido ofendible muchos años de mi vida. Siempre me acordaré de la palabra de Dios que dice: puesto los ojos en Jesús. Lo dice allí el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús. No hay nada más. En el momento en que usted quite los ojos del Señor, su corazón pasará de ser inofendible a ofendible nuevamente. Pero mientras usted mantenga los ojos en Jesús, su corazón será inofendible. Y no quiere decir que no te enojará algunas cosas, posiblemente, pero tu corazón, como es inofendible, las va a rechazar, no las va a dejar anidar allí, no las va a retener, las va a dejar pasar, porque Dios es más grande y poderoso. Hoy te pido que traigas sanidad, restauración en cada vida y en cada corazón que lo necesite. Maravilloso Dios. Si en tu corazón está, si el Señor hoy te puso, no que tengas de pronto que acercarte a otra persona, pues si eso te lo pone también lo debes de hacer o lo puedes hacer, pero al menos que el Señor te ponga oración. Oración para que, como Jesús allí en esa cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Otorgando un perdón, posiblemente que ni te reciben, pero sí un perdón que va a sanar tu vida. Ten en cuenta que es muy delicado que seamos cristianos o nos llamemos cristianos y estemos viviendo una vida sin entendimiento. Aléjate de todas aquellas cosas que te ofenden
y verás cómo puedes tener una vida inofendible. Muchas veces nos ofendemos porque nos acercamos demasiado a conversaciones, a lugares, a sitios y a personas que muchas veces nada aportan a nuestra vida. Padre, gracias. Que recibas hoy y siempre gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.